Muy buenas tardes, amables televidentes, y bienvenidos una vez más a su sección Atento. Mi nombre es Leonardo Valverde Pantaleón y hoy me hago acompañar de un señor que no necesita introducción, mi señor padre, Leonardo Valverde. ¿Cómo está eso? Muy bien, muy bien. Encantado de venir a compartir la sesión contigo. No, yo agradecido de que siempre esté ahí a la orden. Bueno, hoy yo quiero, porque está tan en auge este tema que estamos por tratar y yo no encontré en mi mente una mejor persona para debatirlo, que es este tema de la reforma fiscal y tributaria. Que, o sea, el interés siempre de esta sección es el tema de los jóvenes, el tema de la empresarialidad juvenil. Y yo quería preguntarle estos conceptos, básicamente la definición de estos conceptos, más o menos, a qué se refieren cuando hablan de reforma fiscal y tributaria. Muy bien. Yo pienso que como esta sección tú la tienes especializada para los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo para emprendedores e innovadores, aclarar el concepto es de rigor. En primer lugar, hablamos de política fiscal para ver el conjunto de medidas, de resoluciones, leyes, ordenanzas, a través de los cuales el Estado, vía el gobierno, que es el aparato administrativo, se agencia los recursos con lo que va a financiar el gasto público a través del presupuesto general de la nación. Y se habla de una reforma fiscal y una reforma tributaria para valorar, cambiar la ley, mejorarla respecto a los mecanismos tributarios para recaudar los impuestos o los ingresos vía los impuestos y también a lo que tiene que ver con el gasto, es decir, cómo se realiza el gasto, cuál es la calidad del gasto, porque venimos arrastrando una serie de déficits acumulados y déficit fiscal y cuasi fiscal, entonces eso distorsiona las finanzas públicas. La finanza pública es la cadena financiera del Estado, donde participa el Banco Central, el presupuesto general de la nación y todas las instituciones que están implicadas en el presupuesto general de la nación. Señor Valverde, me parece perfecto la definición, está bien básica y me parece que nuestra audiencia la puede interpretar. La próxima pregunta es la siguiente: ¿cuál es la razón en sí, per se, de que el pueblo dominicano se ve en la necesidad de abordar este tema de reforma fiscal y tributario? El pueblo no, el gobierno de la República. ¿Por qué se ve en la razón? ¿Cuál es? Mira, hay un tiempo bastante considerable planteándose la necesidad de una reforma fiscal. En la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se estableció en el año 2012, ya estaba contemplado que debía hacerse una reforma educativa, una reforma eléctrica, un pacto eléctrico y un pacto fiscal para hacer la reforma estructural de la parte fiscal tributaria en la República Dominicana. Bueno, pues se ha ido acumulando una serie de déficits que le ha generado al fisco una situación calamitosa en el manejo de la finanza pública. Un proceso que ha habido que endeudarse, sobre todo después de la pandemia para acá, coger una cantidad de empréstitos significativos que han agravado la carga del pago de la deuda más los intereses a través del presupuesto, al colmo que ya vamos de cada 100 pesos, 25 pesos hay que sacar para pago de capitales e intereses de la deuda. Entonces eso disminuye la capacidad de inversión de los gobiernos, del gobierno dominicano en un 25%. Es decir, de cada 100 pesos tú dedicas 25 a deuda, ya tú sabes que va a tener que manejarte con un presupuesto precario. Y entonces a eso agregamos lo siguiente, un gasto fiscal que supera los 239 mil millones de pesos, que son las exenciones y exoneraciones que el gobierno le da tanto a los pobres como a los ricos. En este caso, más impactada por lo que le dedica al sector empresarial a través de las exenciones, las leyes de exenciones de impuestos, que es lo mismo exonerar el pago de impuestos. Y otro gran hueco que se ha creado es lo que tiene que ver con el déficit del sector eléctrico, que son 89 mil millones de pesos para el 2024, fueron 88 mil para el 2023, que fue el hueco que generó el déficit entre lo que recauda el sector eléctrico y lo que se invierte en el sector eléctrico. Y ese dinero sale de los impuestos que paga la ciudadanía, ¿verdad? Y entonces el gobierno tiene acumulados esos déficits. Eso implica, además de lo que dije de la deuda,
tener que revalorar. No estoy metiendo al Banco Central porque ese es otro rollo fuerte que tiene ahora que transparentizarse si se hace la reforma fiscal tributaria, porque el déficit cuasi fiscal del Banco Central acumulado, eso va por más de 600.000 millones de pesos, que eso es casi la mitad del presupuesto general de la nación para el 2024. Poco menos, pero significativo. Eso lo abordaríamos en otra sesión para ver la eficiencia del Banco Central en lo que tiene que ver con el manejo de la política monetaria, financiera y cambiaria de la República Dominicana. Creo que te expliqué cuál es la razón fundamental por la que hay que hacer una reforma fiscal tributaria. Pero ahora, ojo, ¿qué reforma es la que vamos a hacer? ¿A quién va a afectar la reforma? Si va a afectar a los más pobres, si va a afectar a los que más tienen, o si va a afectar también al gobierno a través de una reducción y una reestructuración de un gasto de calidad. Perfecto. Valverde, hay un tema con los emprendedores dominicanos, que sabemos que el régimen tributario dominicano es más un freno que una herramienta para los emprendedores. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué elementos debiera incluir esta reforma en pro de estos emprendedores, de esta empresarialidad juvenil que todos los días está más en auge? ¿Qué debiera incluir esta reforma para estos jóvenes? Yo creo que, mira, hicimos la ley de emprendimiento de República Dominicana y se aprobó en el 2017 y también se aprobó el reglamento de la ley y la tenemos ahí. Y se preveía una serie de incentivos, incluido el fondo Confíe, que debió establecerse y que no se ha creado, eso está pendiente de que se retome. Pero en el caso de los emprendedores en particular y de la creación de proyectos de emprendimiento en República Dominicana tenemos un problema serio, que nosotros hemos dicho, hay que establecer un régimen de exoneración, que no paguen impuestos por un tiempo hasta que los emprendimientos demuestren que van a sobrevivir, como el tipo Colombia, por ejemplo. Por un lado, hay que establecer un monotributo para las que ya están instaladas, que con un impuesto único, que no sin burocracia y mucho menos, que sea aplicado de manera justiciera y de manera eficiente. Eso va a hacer que muchísimas empresas se formalicen, eso va a hacer que no sea un obstáculo la estructura tributaria para que un emprendedor pueda desarrollar su negocio en República Dominicana. Entonces, ahí están las estadísticas. El Banco Central acaba de hacer un estudio interesantísimo que nos dice el nivel de informalidad que hay en República Dominicana. Entonces, los emprendedores prefieren quedarse en la informalidad también, porque si empieza a pagar impuestos a los 36 días de haber montado su empresa, si le van a cobrar anticipo antes de cobrar los servicios o productos que vayan a vender, entonces ahí hay una retranca, como tú dices, en vez de ser una herramienta de estímulo al emprendimiento, pues estamos castigando a esos emprendedores. Así es. Y qué bueno que usted menciona este tema del levantamiento que hizo el Banco Central en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, porque yo tengo las estadísticas aquí y yo sé que usted es un estadista que maneja todos estos datos, pero sí quisiera aterrizarlo un poquito. Se tomaron una muestra, hicieron un levantamiento de 470.527 MIPYMES, de las cuales el 94.2% son microempresas, el 4.5% son pequeñas y el 1.3% medianas. ¿Por dónde vamos? De esas 470.000, el 85.2% son empresas que están informales, o sea, que no están formalizadas, no hay manera de tributar. Y dentro de la reforma, por eso pregunté qué herramientas, qué debiera incluir esta reforma para este tema de emprendimientos de pequeñas y medianas empresas, de micro, pequeñas y medianas, porque con todo y que están fuera el 85.2%, están aportando un 32% del PIB. O sea que ahí hay un contraste bien interesante. ¿Y qué opinión merece de usted sobre esto? O sea, ¿cómo usted ve el panorama? Ciertamente, hablamos de los emprendedores, pero los microempresarios muchas veces son emprendedores por necesidad, no necesariamente por vocación o visión, ¿verdad? Que sí. El mercado laboral de República Dominicana fuerza que la gente tenga que desenvolverse hasta en sus mismos hogares con un tipo de microempresa. Por eso aparece un número tan alto, el 94% de microempresas.
Y eso es parte de la realidad. Recuérdate que estamos hablando de más de 1.400.000 MIPYMES. República Dominicana, el Banco Central y el Ministerio llegaron a 470.127, ¿verdad? Que es como menos de la tercera parte de lo que son el universo de las MIPYMES. Y ya nos da un indicador significativo esas estadísticas que resultan de la encuesta, porque nunca se hace una encuesta tan grande, ¿verdad? Un universo tan grande como este de 470.000 es muy significativo. Sí. Entonces, también como no es infinita la muestra, es decir, el universo es pequeño, 1.000.000 y tanto, pues había que hacerlo así. Y esos datos son, lo que me dicen a mí es lo siguiente: mira, hay que cambiar la visión de la tributación a las MIPYMES. Hay que buscar una figura que todas paguen y que cuando se reúna el volumen de todos pagando, entonces vamos a tener una canasta amplísima de ingresos que puede elevar la presión tributaria en la República Dominicana, que esté en un 14%, y que alguna gente quieren llevarla a un 17,5%. Pero ¿qué pasa con esto? Estamos hablando que si es el ITEVI que vamos a modificar, el ITEVI quien lo paga son los pobres, que son los que dedican todos sus ingresos al consumo. Y hay que buscar la manera de que sea la renta a los grandes ingresos que se le aplique. Hay una teoría que le llaman la estructura de piramidal de la tributación, que el que más recibe es el que más tiene que pagar, y el que menos recibe, pues entonces paga menos. Eso yo lo veo así, es decir, una reforma que modernice todo esto, que ponga a todo el mundo a pagar, pero que no sea un obstáculo para el desarrollo de las MIPYMES. No, claro, todo lo contrario, que ayude a encauzar esas MIPYMES. Y yo creo que las MIPYMES en República Dominicana, si yo hubiera hecho el estudio, superan el 40% del PIB, con toda esa informalidad que hay ahí. Perfecto. Para cerrar el tema de esta sección tan importante y tan interesante, el presidente Abinader dijo que en los próximos 4 años va a eliminar la pobreza absoluta, o sea, la pobreza. ¿Cómo usted ve este panorama? Porque si estamos hablando de reforma, esto quiere decir que no afectará. Leo, me gustó, brevemente, me gustó la que dijera el presidente esto, porque eso lo que me dice a mí es, si va a eliminar la pobreza absoluta, lo primero que hay que hacer es esa pobreza extrema de 9,5% en las ciudades más deprimidas, pobreza extrema de 3,6% en la metrópoli y un 24,6% de pobreza general. Entonces eso quiere decir que la reforma fiscal tributaria que impulsa el presidente no puede ser para que afecte a los más pobres. Pero entonces ahí está el escenario de dónde se va a discutir la reforma, por dónde se va a encauzar, quién la va a encauzar. Porque si el presidente dice eso y vamos a seguirle la línea, entonces la reforma fiscal tributaria debe afectar a los que más tienen y debe favorecer a los que menos tienen. Es mi posición. Bueno, señor Valverde, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Un placer. Y ustedes, amables televidentes, nos veremos en la próxima sección de Atento. Feliz viernes y buen fin de semana. Boreal Televisión presentó Banco. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.